El asesoramiento y la planificación financiera han tenido una importante evolución en estos últimos años. Una evolución que ha seguido la propia evolución de la estructura de las entidades financieras en España que prestan este asesoramiento o esta planificación financiera. Y es que podemos afirmar que en los últimos años lo que se ha pasado es de una banca de productos a una banca de clientes. ¿Dónde podemos ver principalmente estos cambios, insisto, de banca de productos a banca de clientes? Pues lo primero, en la propia formación y en las propias características de los empleados que trabajan en banca. Hemos pasado de unos empleados con una formación muy estricta en productos, que conocían perfectamente los productos en los que invertían, a una formación que está mucho más preocupada de ámbitos comerciales o de ámbitos relacionales con sus clientes. De igual forma, hemos pasado de una banca que se preocupaba mucho por las comisiones de los productos, por la rentabilidad de los productos de forma independiente, a una banca que cada vez más se preocupa de vincular a sus clientes con distintos productos y, por lo tanto, tener una rentabilidad global de sus clientes. Hemos pasado también de una banca mucho más jerarquizada a una banca mucho más transversal, en la que uno tiene diferentes especialistas en función de las necesidades que tengan, ya sean de inversión, ya sean de financiación, ya sean de cobertura empresarial, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que en los últimos años hemos pasado de una banca mucho más centrada en el producto a una banca mucho más centrada en el cliente y en sus necesidades. Para ello, las entidades financieras han hecho una importante labor de segmentación. Hoy por hoy, en el mercado financiero, lo que tenemos es básicamente tres segmentos de clientes. La banca minorista, o el cliente retail, como solemos llamar, la banca personal y la banca privada. ¿Cuáles serían las características diferenciales de esta banca personal y de esta banca privada, de la banca que se suele llamar de segmentos? Pues las diferencias vienen muy marcadas por las necesidades de los clientes. En una banca personal, obviamente, vamos a encontrar a unos clientes con unas necesidades financieras a los que pueden tener la banca minorista, y en la banca privada vamos a encontrar a unos clientes con unas necesidades financieras todavía más altas. Muchas veces estas necesidades financieras vienen marcadas por el propio patrimonio del cliente, y por eso solemos decir, y aquí cada entidad obviamente tendrá sus propios requisitos y sus propias características, que a nivel patrimonial un cliente es de banca personal cuando se encuentra con un patrimonio entre 150.000 euros y 600.000 euros, y que un cliente es de banca privada cuando su patrimonio financiero es superior a esos 600.000 euros. Otra de las características diferenciales es el trato con el cliente. El trato en banca personal, obviamente, es un trato algo más diferencial que en banca minorista, pero sin llegar a ser ese trato individualizado que se da al cliente de banca privada. Y fruto de ese trato también vamos a encontrar una diferencia en cuanto a los productos y servicios que le ofrecemos. Decimos que en banca personal le ofrecemos productos diferenciales a los de banca retail, pero que son productos de alguna forma diferenciados, como pueden ser, por ejemplo, la gestión automatizada de carteras, mientras que en la parte de banca privada se hará una gestión mucho más personalizada, mucho más individualizada de nuestro cliente. Esas serían las principales características, las principales diferencias entre banca personal y banca privada. Esta segmentación entre banca personal y banca privada obviamente nos permite conocer mucho mejor a nuestros clientes. Este conocimiento de nuestros clientes ya nos viene impuesto por MiFID, con los test de idoneidad o los test de conveniencia que tenemos la obligación de hacer a cualquier cliente a que le prestemos algún servicio de comercialización o de asesoramiento. Pero es importante, y cada vez nos tenemos que dar cuenta, de que ese conocimiento, tanto patrimonial como personal de nuestro cliente, es fundamental a la hora de hacer un correcto asesoramiento o una correcta planificación financiera. Y es que a nuestro cliente le tenemos que conocer desde un punto de vista patrimonial o financiero, es decir, haciendo un análisis de cuál es su patrimonio y cuál es su PIG, sus pérdidas y sus ganancias, cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos. Pero no nos tenemos que olvidar que un cliente no son solo unos objetivos financieros o un patrimonio financiero, sino que son unas necesidades, que son unos objetivos personales, unos objetivos de una compra de una vivienda, de una jubilación, de una inversión a futuro, con lo cual tenemos que combinar ese conocimiento
conocimiento financiero, ese conocimiento patrimonial, con un conocimiento de las necesidades, de los objetivos personales de nuestro cliente. De igual forma, tenemos que ser conscientes de que esos objetivos personales y ese patrimonio va cambiando a lo largo de la vida de nuestros clientes, con lo cual tendré que ser capaz de analizar esos cambios, tanto financieros como personales, y por lo tanto tendré que ser capaz de saber en qué momento, qué servicios va a demandar nuestro cliente y qué productos le vamos a ofrecer. Por ejemplo, no ofreceremos el mismo servicio, los mismos productos a un cliente de 40 años, que a lo mejor todavía no tiene acumulado un patrimonio muy elevado y que lo que busca es generar una alta rentabilidad y, por lo tanto, tiene una mayor propensión al riesgo, que un cliente de 65 o 70 años que acumula ya un patrimonio muy importante y que lo que quiere es preservar ese patrimonio. En un cliente más conservador, en un cliente más joven, más dinámico, ofreceremos productos más vinculados a las inversiones, y en un cliente más mayor y con otras necesidades ofreceremos productos más vinculados a la previsión o al ahorro. Una vez que conozcamos las necesidades y las características de nuestro cliente, definiremos su perfil de riesgo. Para esto tendremos, y cada entidad así lo hace, distintos perfiles, desde el más conservador hasta el más agresivo, y en función de ese perfil iremos incorporando productos de riesgo en mayor o en menor porcentaje. Pero una de las cosas más importantes cuando hacemos un asesoramiento o cuando hacemos una planificación financiera es ser conscientes de que nuestro cliente tiene unas necesidades dinámicas y una evolución a lo largo de su vida, como hemos dicho antes, con lo cual es muy importante que hagamos un seguimiento continuo de las inversiones de nuestro cliente, y no solo de las inversiones, sino de sus cambios patrimoniales y de sus cambios personales. Y analicemos esos cambios, como decíamos antes, para saber en qué momento le vamos a recomendar determinados servicios o determinados productos, con lo cual es muy importante que seamos conscientes de que hay que hacer un seguimiento continuo de la evolución de nuestros clientes y que en función de esa evolución le recomendaremos unas inversiones que podrán ser más agresivas o más defensivas, pero que en todo momento tendremos que adaptar el perfil de riesgo de nuestros clientes a sus circunstancias financieras y personales.